Bueno, estimadas y estimados, aquí estamos de vuelta a modo de serie de Netflix en el capítulo 2 de... Estaría bueno que se empezara a reproducir. Capaz que sí, en YouTube se debe empezar a reproducir solo con la serie de Netflix. Capítulo 2 de esta clase sobre identificaciones. ¿Bien? Estábamos trabajando identificaciones secundarias. Dentro de esas, Freud va a decir, hay síntomas neuróticos que se forman por identificaciones secundarias. ¿Sí? Me identifico con un objeto y adquiero su síntoma. Va a poner un ejemplo de una paciente con la que uno de los historiales importantes de Freud, el famoso caso Dora, un texto de 1905, publicado en 1905, es un análisis que Freud hace antes, entre 1900 y 1901 y 2 está haciendo el análisis de Dora, y va a plantear que Dora tiene una tos histérica. Deben saber lo que es la tos histérica. Tiene tos sin estar con ningún tipo de virus que le provoque tos, ni bacteria, ni nada por el estilo. ¿Está? Una tos, en el latín, que queda muy copado el término, se llama tusis nervosa, ¿no? Eso, tos sin un fundamento orgánico. Freud trabaja como Dora tiene un síntoma, tiene el síntoma de la tos nerviosa, y va a trabajar cómo se adquiere ese síntoma y plantea, entre muchas otras cosas, Freud nunca piensa algo de forma lineal, y eso es algo que me encanta de él. Nunca hay una causalidad lineal, siempre hay una sobredeterminación para cualquier elemento. Esto es algo que me parece que hay que tomarlo en cuenta siempre para trabajar en clínica. En clínica, para vivir en la realidad, nunca hay una determinación lineal de algo, pero uno de los elementos que producen el síntoma de Dora, la tos nerviosa, es la identificación con un síntoma del padre, que el padre tenía el mismo síntoma, tenía el síntoma de tos nerviosa. Esto también ustedes lo pueden ver en la vida cotidiana. Tal vez ustedes tengan en un punto el mismo síntoma que alguno de sus padres o que algún ser objeto de la libido. Con quien tienen una elección de objeto, alguna persona en la que pusieron libido. Lo que fuere, ¿no? Tal tiene fobia, tal cosa, y yo también. Tal tiene un síntoma obsesivo, lo que llamamos un TOC, y me doy cuenta que tengo el mismo. En muchos casos alguien llega a consulta porque se da cuenta que le está pasando lo mismo que a los padres, que está repitiendo algo sin darse cuenta. Lo que se identificó, por más que no quiere, porque ese es el punto interesante, uno no elige conscientemente con qué identificarse del otro. Entonces en muchos casos vengo porque me doy cuenta que me vinculo con las mujeres o con los hombres o con quien fuere, por más que no quiere, igual que se vincula a mi madre. Y que lo que siempre vi o odié de cómo se vinculaba mi madre con mi padre o la pareja o quien fuere, lo estoy repitiendo yo por más que no quiera. No querría, por ejemplo, voy a tener un síntoma, no querría pelearme todo el tiempo cada vez que me vinculo con una pareja, pero me doy cuenta que me doy cuenta que eso es lo mismo que hacía mi padre, me identifiqué con un síntoma. ¿Sí? Se produce por identificación con el síntoma, la formación de síntomas neuróticos por identificación secundaria en ese caso. Ahora pasemos a otro tipo de identificación que también tiene que ver con el síntoma. O sea, hasta ahora vimos identificación primaria, ¿sí? Recapitulando, prehistoria del complejo de Edipo. Identificación secundaria. Bien, vimos que el carácter para Freud se forma en parte, no solo, pero en parte por identificaciones secundarias, la forma de ser, si yo soy de tal forma, si soy calentón, si soy alegre, si soy gritón, si me gusta tal cosa, si hablo de tal forma. Una vez mi abuela veía a mi padre y a mí caminar por la playa, hace años, yo era niño, ¿sí? Y caminábamos igual, ¿bien? Sin darme cuenta. Esto es identificación secundaria. Y también se dan formaciones neuróticas de síntomas por identificación secundaria. Ahora pasamos a un tercer tipo, que es lo que Freud denomina como identificación histérica, que es una identificación en específico al síntoma. Pero a diferencia de la secundaria, y la identificación secundaria es necesaria, va a decir Freud, voy a apagar el aire que me estoy muriendo de frío, en la identificación secundaria, va a decir Freud, es necesaria una ligazón de objeto, que yo ya he puesto libido en ese objeto, que es un objeto libidinalmente con determinada importancia para mí. En la identificación histérica, que es una identificación también al síntoma, no tiene por qué haber, puede prescindir, dice Freud, de una ligazón de objeto. ¿Qué quiere decir con esto? No tiene por qué ser una persona que tenga una ligazón, una importancia, o una ligazón libidinal en quien yo haya puesto,
Repito, no tiene por qué ser una persona en quien yo haya depositado libido, haya realizado una elección de objeto. Pongámosle, puede ser gente que me crucé en un cumpleaños y que no hay una ligación de objeto, charlé en un cumpleaños, tiene un síntoma y yo me identifico con ese síntoma, paso a tener ese síntoma. Sin que exista necesariamente una ligación de objeto. Bien, se cruzó, charlamos en un cumple, tenía un síntoma, vi que tenía ese síntoma o me contó, me identifico y paso a tener yo ese síntoma. Freud pone el ejemplo de un pensionado de mujeres en el capítulo 7 de Psicología de las Masas. O sea, mujeres que viven solas en una pensión. Pongámosle como podría ser un hogar estudiantil de repente acá en Montevideo, ¿no? Pero acá es solo de mujeres. Estamos hablando, obviamente, contextualicémoslo nuevamente, principios del siglo XX. ¿Bien? Y una de ellas tiene una relación amorosa secreta. Tiene una especie de amante. Le llega una carta de ese amante y le viene un ataque histérico. ¿Sí? No especifica Freud cómo es el ataque, no importa los efectos. Le viene un ataque histérico a partir de recibir una carta con quien tiene un vínculo secreto. ¿Y qué pasa? Parece que esto es algo que pasó. Les empiezan a dar a otras chicas, otras jóvenes de ese pensionado, ataques histéricos iguales a los que le dio a quien recibió la carta. Ahí Freud dice, tenemos una identificación histérica. Al síntoma, sin que necesariamente exista un vínculo de ligación libidinal. Capaz que simplemente vivían en el cuarto de al lado, se enteraron, le dio el síntoma, vieron el síntoma y les empezó a venir todas el mismo síntoma. Freud habla de como si se produjese un contagio psíquico, ¿no? Así como le podemos contagiar COVID o lo que fuere, se contagió el síntoma psíquico. Va a decir, o sea, prescinde de la relación de objeto y dice, esto se produce, ¿por qué se produce? Ya explicamos por qué se producía la formación de síntomas neuróticos a partir de la identificación secundaria. ¿Cómo o por qué se produce en este caso? Va a decir Freud, el yo que entre comillas se contagia, que recibe el síntoma, el yo que pasa a tener el síntoma del otro, ¿se entiende, no? Uno primero tiene el síntoma, ataque histérico, lo que fuere, el otro yo pasa a tener el mismo síntoma, dice, percibe un parecido, una analogía en un punto con el yo del otro. O sea, o va a decir, en este caso, en el caso de la carta, un punto de coincidencia entre los dos yoes, entre los dos yos, o yoes, que, por ejemplo, que debe mantenerse reprimido. Freud va a decir, estas mujeres a las que les vino, estas jóvenes, este síntoma, deseaban también tener un vínculo secreto, amoroso como el que tenía ella, dice Freud. Pero tenían ese deseo reprimido. De vuelta, contextualicémoslo. Principio del siglo XX, mucha represión sexual sobre la mujer no podía tener deseo, tener un vínculo amoroso, de avantajo, como sí lo puede de repente tener hoy sin necesidad de reprimirlo. Entonces, tenía reprimido y no sabía el deseo de tener, bueno, resulta bastante lógico, ¿no? Que pudiera, ¿por qué no tener ganas y deseo de tener un vínculo erótico, amoroso, bla, bla, bla? Entonces ve ese punto en común con el yo de la otra mujer, de la mujer que tuvo el ataque originariamente. Yo querría tener también un vínculo amoroso como ella. Y entonces, por percibir ese punto en común, ella tiene un vínculo amoroso, yo tengo el deseo reprimido de tener un vínculo amoroso, me identifico al síntoma. O sea, la identificación histérica, entonces, retengan, es una identificación al síntoma. Vieron que la secundaria, decíamos, pueden ser rasgos de carácter. No, esto es al síntoma, a un síntoma histérico. En este caso, un ataque histérico. Por percibir un punto en común, un parecido, una analogía entre mi yo y el yo del otro. Podría ser que algo que yo tengo reprimido lo veo en el otro. Incluso uno se pregunta a veces, si vieron que hay casi que una epidemia de lo que se llama panic attacks hoy en día. Vieron que prácticamente todo el mundo conoce muchas personas prácticamente no, todos conocemos muchas personas que tienen o tuvieron panic attacks. Yo me pregunto si muchos de ellos no se producen por este mecanismo que el panic attack, lo que hoy en día se llama panic attack, podríamos pensarlo como un síntoma histérico. Tal como Freud piensa en los síntomas histéricos. ¿Sí? Me pregunto si se extiende tanto, si son tantas las personas que justo o casualidad tienen panic attacks, porque en muchos casos no se producen identificaciones histéricas al síntoma.
Identificación histérica, insisto, que prescinde de la elección de objeto. No es alguien que yo elegí para poner libido, elegí, entre comillas, porque no es una elección consciente racional, sino me vinculé, me contó alguien, tengo panic attack, bla, 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 percibí un punto de analogía y pasé yo, con algún aspecto, por ejemplo, reprimido mío, y pasé yo a tener panic attacks. Si no, hay un punto en el cual podría... Un punto, vieron que Freud decía, piensa siempre a modo de sobredeterminación, no a modo lineal, pero un punto en el cual juega la identificación histérica del síntoma, que prescinde de la elección de objeto. No tiene por qué haber un vínculo libidinal estable entre esas personas, pues alguien que te cruzaste. Bien, si quieren ver una película donde se ve claro esto, que está muy buena, una película, y si quieren leer una obra de teatro, vieron que a mí me gusta siempre transmitir cosas o cómo puede verse esto en determinadas producciones artísticas, tenemos Las Brujas de Salem, una obra de Arthur Miller, uno de los más grandes dramaturgos norteamericanos del siglo XX. Les puedo contar un chisme, que se casó con Marilyn Monroe, fue pareja de Marilyn Monroe. Tiene una obra que, la obra es una crítica al macartismo, pero no es lo que nos interesa, en el cual algo de esto se ve, digamos, ¿no? Un pueblo en el cual le viene un ataque que parece una posesión demoníaca a una mujer y les empiezan a venir a varias mujeres. Si quieren pueden leer la obra. Hay una película, si quieren ver la película, protagonizada por Winona Ryder, una de las versiones o de las adaptaciones al cine de la obra. No es que sea una obra maestra del cine, pero se ve claro, o se puede ver este fenómeno de contagio psíquico vía identificación histérica. ¿Sí? Así que ahí fue una recomendación cinematográfica. Veamos otro punto que trabaja Freud en relación a la identificación. ¿A partir de quién? De Leonardo da Vinci. El pintor obviamente renacentista y la tortuga ninja, no Leonardo. El Leonardo creo que lo usaba el Bo. Piensa la génesis, o se propone Freud pensar, la génesis de la homosexualidad de Leonardo da Vinci. Que era homosexual. ¿Por qué se produce que él sea homosexual? Se le da por pensar eso. Va a plantear que Leonardo da Vinci estudia, obviamente, biografía de da Vinci, se pone a estudiar a da Vinci. Esto lo pueden leer si les interesa en un texto de 1910, que se llama El texto de un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. Va a plantear que Leonardo da Vinci tenía un vínculo hiperintenso con la madre, de mucha investidura de la madre. Decía, fijado a su madre durante un gran tiempo, durante su niñez, con gran intensidad, ¿no? Como que era gran fijación libidinal en la madre. Y dice, en la pubertad se produce una identificación con la madre. ¿Bien? O sea, se identifica con la madre. Leonardo da Vinci era famoso, era medio penadez. No sé si tanto como penadez, pero estaba siempre rodeado de jóvenes bellos, a los que pintaba y a los que admiraba, y de los cuales admiraba su belleza. ¿Bien? O sea, eso. Entonces dice, bueno, primero hay una ligación hiperintensa con la madre. En la pubertad se produce una identificación con la madre y pasa a buscar jóvenes para amarlos como la madre lo amaba a él. O sea, jóvenes parecidos a él, de joven, lo que Freud llamaría una elección narcisística de objeto, para amarlos como la madre los amaba a él. O sea que ahí la identificación, dice Freud, transmuda el carácter sexual. O sea que el carácter sexual, me refiero, si somos, bueno, acá esto se caería en binarismos, pero bueno, hombre, mujer, trans, lo que fuere, cuanto podría eventualmente producirse para Freud por identificación. Sea lo que sea, obviamente en la época de Freud no existía lo trans, lo inter, todo lo que existe hoy en día. ¿Bien? O lo no binario, o lo que fuere. Pero entonces va planteando el carácter sexual se produce por identificación, va a decir sobre todo eso. Luego uno le puede cuestionar, ¿no? Y va a decir, bueno, esto que se ve en Da Vinci se ve en varios casos. Eso a mí ya no me gusta, cuando se generaliza. Yo una de las cosas que valoro mucho del psicoanálisis, que intento practicar en cada sesión, es que sea una clínica de la singularidad. Entonces yo siempre voy a intentar ver por qué se produce un síntoma, algo que tiene que ver con la compulsión a la repetición, lo que sea de forma singular en este caso, en esta vez. Entonces yo siempre rehuyo a todo lo que sea una tendencia a generalizar. ¿Bien? Entonces, bueno, tampoco es que podemos generalizar a partir de eso. Simplemente dice, bueno, esto lo veo en Da Vinci y se ve en varios casos de
de génesis de homosexualidad. Hasta incluso, bueno, podría ser hasta homófobo preguntarse por la génesis de la homosexualidad o no, habría que verlo. Bueno, les transmito lo que dijo Freud, cada uno que lo piense como lo piensa. Pero bueno, está planteando la identificación como transmudando el carácter sexual. Está bueno, por eso yo les insisto y le dejo pie o pique para que esto lo podamos pensar de forma crítica, ¿no? Vieron que por momentos critico yo, por momentos se lo dejo picando a ustedes por si quieren criticar a Freud, que parece que además yo... Que, ojo, que critique a Freud no quiere decir que diga Freud no sirve. Bueno, Freud tiene cosas valiosísimas y mega útiles para la clínica. Pero me parece que la forma de mantenerlo vivo es criticarlo permanentemente. A todo el mundo, a Freud o a aquel autor que uno le guste, ¿no? Si uno no mantiene un vínculo crítico con el autor, uno se convierte en una especie de religioso, ¿no? Y uno termina matando al autor. ¿Bien? O sea que por eso yo insisto en la lectura crítica de Freud, pero crítica de verdad. Vieron que se repite muchas veces en facultad, hay que ser crítico, pero no se critica un carajo. Efectivamente, critiquemos. Bien, critiquemos y critiquemos al que nos gusta. Pues es muy fácil criticar no sé, criticar al poder psiquiátrico, pero critiquemos el autor con el que trabajamos, o los autores con los que trabajamos, o los autores que tomamos en base, a veces como referencia, o que usamos para nuestro trabajo, en mi caso clínico, o para lo que fuere. Bien, ahí tenemos un tipo de identificación, lo trabaja Freud a partir de Leonardo da Vinci. Y va a trabajar también un tipo de identificación para la génesis de lo que él llama melancolía, que no es exactamente lo que aparece como melancolía si están estudiando psicopatología o si lo han estudiado en Henri A. No sé por qué los profesores de psicopatología en muchos casos le dicen Henry A, pero es francés, así que es Henri A. Pero ¿cómo lo piensa Freud? Dice, la melancolía, dice, encontramos frecuentemente los autorreproches. La persona se autorreprocha con una crueldad, una dureza, una severidad bestial. Y en muchos casos se ve que se da después de la pérdida de un ser querido. Entonces dice, ¿qué pasó acá? Hay una frase que usa Freud que es la sombra del objeto cayó sobre el yo, o ha caído sobre el yo. Se perdió el ser querido, se identificó con ese ser querido, quedó en el yo, el ser querido, y lo que Freud llama ideal del yo o super yo, en un momento ideal del yo, después le llama super yo, le empieza a dar palo al yo, pero a la parte del yo que tiene ser querido. ¿Se entiende, no? Lo va a llamar ideal del yo en un texto que se llama Duelo y Melancolía, 1915, publicado en el 17, también en Psicología de las Masas. Después va a hablar mucho de lo que es el ideal del yo, en esos textos, o en la introducción del narcisismo. Después va a pasar a ser el super yo, cuando en 1923 introduzca la segunda tópica, en el yo y el ello. ¿Bien? Ahora, ya que estamos con el super yo, va a decir Freud también que el super yo se forma por identificación. Entre otras cosas, nunca nada es lineal para Freud. En identificación como heredero del complejo de... Por identificación como heredero del complejo de Edipo. Deben de haber leído la frase, el super yo es el heredero del complejo de Edipo. Otro aspecto con el cual yo no estoy de acuerdo de Freud. Yo no considero el complejo de Edipo para Freud... El super yo se formaría como heredero del complejo de Edipo para Freud. Disculpen que estoy un poco locuaz, ya di algunas clases y bueno, dicen unas cuantas cosas en el día de hoy. Está hablando Freud entonces a los 5 o 6 años. Yo veo elementos de super yo en niños, en clínica, en mis sobrinos y en niños que me cruzo, mucho antes de esa época. O sea que yo no creo, no critico ese aspecto de Freud y no sigo a Freud en la idea de que el super yo se forma recién a los 5 o 6 años a la salida del complejo de Edipo, como lo postula Freud. Tampoco sigo, esto por influencia de Lacan, la idea de una psicología evolutiva o del desarrollo que pase por fases que se van repitiendo iguales en todo el mundo o prefijadas. Otro aspecto que le podría criticar a Freud o a la psicología evolutiva. Esto es por influencia de Lacan. Le doy la razón a Lacan en eso, es un autor que valoro mucho. También lo critico mucho, también me peleo con Lacan como me peleo también con Freud. Hay que pelearse en la vida con la gente que uno valora, no hay que ir solamente tomarla críticamente. La gente me refiero a los autores. Está bueno pelearse con los autores y pelearse poco con los seres queridos. Tal vez se me ocurra que es una buena idea. Causemos la pelea hacia los autores y discutámosles. Bueno, también está bueno discutir los seres queridos. Pero bueno, volvamos a esta idea. Super yo como heredero del complejo de Edipo, dice Freud. La libido que el niño, niña, quien fuere, tiene en las figuras edípicas, vuelve sobre el yo a modo de identificación secundaria, se forman los rasgos de carácter de los que habíamos hablado, y con eso se forma también una parte que se va a diferenciar del yo, una parte del yo diferenciada que es el super yo.
¿Se entiende, no? Me quedo con la severidad, por ejemplo, de esos padres. Lo que esos padres me prohibían y me decían no puedes hacer, ahora vía identificación, me lo prohíbo yo. Bien, o sea, el super yo se forma por identificación. Mi padre me decía no puedo hacer tal cosa, ahora que mi padre no puede decir nada, o si me dice, digo, no me rompa las bolas, yo me prohíbo eso, mi super yo me lo prohíbe. O el super yo se lo prohíbe a mi yo. Diría Freud, se entiende, ¿no? Se produce el super yo entonces por identificación. Freud dice la salida del complejo de Edipo, como heredero del complejo de Edipo. La libido que tenían los padres vuelve al yo, tenemos identificación secundaria, rasgos de carácter, y forma también el super yo, ese núcleo, lo deben de haber visto en la clase segunda tópica, hipermoral. Va a decir Freud se forma por identificación con el super yo de los padres. Padres, maestros, autoridades, figuras. No tiene por qué ser papá, mamá, ¿se entiende? Puede ser quien, pero sí tiene que ser figuras del entorno, obviamente. Bueno, estimadas y estimados, por aquí fue la clase sobre identificaciones. Espero que les haya servido, resultado clara, estimulado intelectualmente y movido a leer a Freud, que de eso se trata esta materia. Les dejo un abrazo grande, nos veremos en alguna otra clase virtual o de este tipo, o mejor aún en alguna otra clase y charlaremos y discutiremos y ojalá que nos apasionemos juntes y de todas las formas posibles. Les dejo un abrazo enorme y bueno, eso, a disfrutar de la carrera, a formarse, a estudiar y a ser los mejores psicólogos, psicólogas, psicólogos que se pueda. Nos vemos en breve.